Esto no va a ser expuesto por la fiesta de Navidad, Año Nuevo, Reyes. Voy a estar exponiendo acá en la Avenida Canarias con los otros artesanos que estamos formando una asociación de artesanos. Y estos son todos tus trabajos de escultura ecológica. Sí, escultura ecológica y también la jesuítica, Jesuítica. que son réplicas jesuíticas. ¿Este centro cómo se llama? Este centro es del Ayuntamiento de Santa Lucía. Sí, en vecindario. Estos salones ya fueron cedidos a la asociación para exponer nuestro trabajo. Y son trabajos de varios artistas, donde está incluida una sección dedicada a... Ceramistas Bueno, entonces acá con ceramistas, gente que se dedica a... ¿Cómo se llama? Cestería. Trabajo de mimbre, allá en Ciudad Paraguay, mimbre, cestos, canastos y cosas así, que es algo típico también de... La cestería es una actividad cultural típica de Canarias. ahí Está haciendo su objetos, hilería de lana de oveja. Cerámica. ¿Y cuánto tiempo va a estar la exposición va a estar durante toda la fiesta en la Avenida Canarias, hasta Reyes. De Navidad, Año Nuevo, Reyes. O sea que, supongo que habrá más artistas todavía que se van a sumar. Esta es de esta parte nomás. Sí, estos son trabajos de los que están en esta asociación, en este taller. Sí. Estos son objetos que se hace de cerámica. Sí. O sea, incienso, estos son piedras. No, son vidrio laminado. derretido. Vidrio derretido que con cerámica. Sí, que se vuelve a meter en el horno y ahí se derrite. Cristal fundido. Cristal fundido. Sí. Está un dragón. Deja un objeto cerámico de reminiscencia griega, de las máscaras griegas, con ala trabajo. Muy interesante, entonces. Sí. Y un paraguayo presente también en la exposición allá, sí. Una vez más. Sí, por primera vez, casi un extranjero paraguayo. El orgullo que yo tengo es que yo estoy creando fuentes de trabajo porque yo me dedico a la enseñanza, a la docencia. No solo estoy exponiendo mis trabajos, sino que también estoy exponiendo para poder enseñar lo que... Y ya en otras ocasiones tus alumnos ya estuvieron participando también. En la exposición van a estar también los trabajos de mis alumnos. De tus alumnos. Sí, porque yo tengo muy poco para mostrar. Entonces ahí vamos a poner también trabajo de los alumnos. Muy bien, espectacular. Bueno, vamos a mostrar un poco más otra vez tu trabajo. Bueno, se dio muy bien hace rato. Hechos con raíces de plantas, sí, de árboles, ¿verdad? Sí, para no volver a quemar, que son troncos recogidos por ahí. Y es un trabajo por el medio ambiente, la artesanía ecológica. Un poquito de las misiones de Paraguay. Sí, artesanía jesuítica. Presente también aquí en Canarias. Sí. ¿Y este jarro vos lo hiciste? No. O podríamos decir que es una especie de cambuchino. O falta la cambuchina allá, ahí, a ver cuál más de ella. Muy bien. Y bueno, te deseamos suerte entonces, Ramón, con tu exposición.
Sí, y gracias también Y vamos a esperar las fotos también ahora. por tu visita, Leo, para ver los trabajos, porque ya está también de viaje. Bueno, siempre habrá seguramente en el futuro otra ocasión de estar otra vez aquí con nuevos proyectos tuyos.